Bendiciones para todos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles del tema cómo manejar situaciones difíciles. Obviamente todos nosotros en la vida vamos a enfrentar situaciones difíciles y la manera en cómo las manejamos y enfrentamos va a ser determinante en cómo vamos a salir de tal o cual crisis. Seguramente a usted le ha sucedido esto, que al estar arreglando algún aparato o algo, usted se equivoca o comete algún error y usted se enoja. Pues a algunos de nosotros hasta golpeamos el objeto y acabamos, en vez de arreglarlo, terminamos dañándolo. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez eso? Si usted se identifica conmigo, pues usted sencillamente es un ser humano como cualquiera de nosotros. Seguramente que sí le ha sucedido. Entonces, esto nos permite ver cuando la situación es crítica, cuando las situaciones son difíciles de manejar y que muchas veces se extienden por largo tiempo, situaciones que tenemos que manejar que son difíciles, pues eso nos lleva a cometer errores porque estamos bajo presión. Si usted se le ha hecho difícil responder de la mejor manera, si usted se le ha hecho difícil manejar una situación, pues esta palabra es para usted. Porque ¿quiénes somos realmente cuando estamos bajo presión? ¿Quiénes somos nosotros cuando estamos bajo presión? Bueno, yo quiero leer un texto con todos ustedes que nos encontramos en la palabra, en el libro de Números, capítulo 20, el versículo 1 y 2. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y dice la palabra, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí también fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron, dice la palabra, contra Moisés y contra Aarón. Este pasaje es emblemático y nos permite a nosotros considerar algunas cosas interesantes, unas enseñanzas para nosotros en nuestra vida diaria. De manera que a la luz de este pasaje quiero considerar tres aspectos con cada uno de ustedes que nos van a enseñar y nos van a hacer reflexionar en cómo nosotros estamos enfrentando las situaciones difíciles. La primera enseñanza que extraigo de este pasaje es que en nuestra humanidad la dificultad produce diversas reacciones. Porque como les dije al inicio, si a usted le ha sucedido algo como lo que mencioné, es porque usted es un ser humano. Usted es una persona normal como cualquiera de nosotros. Pero lo primero que tenemos que aprender es que en nuestra humanidad la dificultad produce diversas reacciones. Como podemos leer en este caso en particular, la palabra del Señor nos dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto nos habla de oposición, nos habla de resistencia, nos habla de rebelión, nos habla de actitudes negativas que se han generado por el enojo en el corazón de los israelitas. Ahora, ¿cuál fue el motivo? La Biblia nos dice que no había agua en el desierto de Sin. El desierto y la escasez de agua en el lugar que ellos estaban, en el lugar al cual llegaron, produjo aquel enojo, aquel disgusto, aquella ira, como ocurre con frecuencia, mis amados, en nuestra vida, cuando enfrentamos diversas adversidades. ¿Verdad que nos ponemos de mal humor? ¿Verdad que muchas veces cuando surge una situación nos irritamos? Entonces la palabra de Dios nos enseña en el versículo que leímos que habló al pueblo. La congregación habló al pueblo contra Moisés. Entonces surge ahora la murmuración. Ellos murmuraron contra el liderazgo. La calumnia, las palabras en contra de Moisés e incluso contra su propia vida, pues ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Fíjense hasta dónde llegó su molestia por no manejar correctamente una dificultad.
La escritura misma nos enseña que la equivocación de sus padres fueron precisamente la murmuración. Por ello nos habla este pasaje que ellos no habían aprendido la lección, lamentablemente. No aprender, mis amados, las lecciones del pasado es construir los errores del futuro. Por eso nos dice la misma escritura: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es fundamental entonces que nosotros atendamos la palabra de Dios. Es fundamental aprender de los errores. Vamos a pensar que en medio de los errores Dios nos está también corrigiendo, nos está disciplinando. De manera que ante las dificultades muchas veces reaccionamos de diferentes maneras. La presión del desierto y la ausencia de agua o de provisión para el pueblo de Israel hace expresar un enojo, una inconformidad, porque ellos estaban molestos por la condición en que la cual estaban enfrentando en ese momento. Por eso dijeron: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Pues si usted lee la Biblia, capítulos anteriores, habían muerto muchos en la rebelión de Coré, Datán y Abirán y su respectiva familia y otros más. La palabra de Dios nos dice en Números 20, 4 al 5: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Mire cómo dijeron: para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, y para qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, dijeron. No es lugar de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como usted y yo podemos ver, en estos versículos se expresan palabras de desánimo, palabras de menosprecio. Aunque el Señor es quien marcha delante de ellos, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, el enojo frente a la circunstancia adversa puede llevar al pueblo a la murmuración, puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Y en ese caso, el enojo los llevó fácilmente al pueblo de Israel a murmurar contra la voluntad del Señor. Y eso, mis amados, empeora nuestro caminar con Dios. Entonces es muy importante buscar el consejo del Señor en medio de las situaciones difíciles, en medio de las adversidades. Cuando buscamos el consejo del Señor, la Escritura nos dice en Números 26 que ellos se fueron, es decir, hablando de Moisés y de Aarón, Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Qué interesante es que aquí, cuando viene la adversidad, la situación difícil, Moisés y Aarón se presentan, buscan el rostro del Señor. Entonces es importante tener en cuenta, mis amados, tener en cuenta aquí que Moisés y Aarón son figura de los que servimos a Dios. El servidor del Señor debe mantener su buena comunión con Dios. Pues ¿sabe por qué? Porque está expuesto a las calumnias, a la incomprensión, a la oposición, a la murmuración, e incluso de aquellos a quienes les ha servido con tanto amor. Lo van a criticar, lo van a murmurar, van a hacer cualquier cosa cuando enfrentan cualquier adversidad. Todo esto es parte del caminar de un siervo de Dios. De manera que debemos ser conscientes de esto, porque es importante. Quien considera que el servicio a Dios está exento de dificultades está equivocado, porque seguro que van a venir las adversidades. Si usted está sirviéndole al Señor, usted va a ser adversado, usted va a ser criticado, usted va a ser calumniado, lo van a tratar de desanimar. Cuando se presente cualquier adversidad, en vez de traer soluciones, traen problemas, dificultades. Por supuesto, nosotros tenemos que buscar el consejo divino, pero también es fundamental obedecer a nuestro Dios. De manera que cuando vienen dificultades, la primera enseñanza que vemos aquí a la luz de lo que hizo el pueblo es que el ser humano, la humanidad, nos presenta muchas veces o produce
diversas reacciones. Nos presenta ante la dificultad de diversas reacciones. La segunda enseñanza que traigo de este pasaje y cómo manejar situaciones difíciles es que una de las más intensas pasiones en el ser humano es la ira. Es una de las más intensas pasiones. Nosotros nos airamos fácilmente, algunos más que otros. La verdad es que el enojo o la ira ciega al ser humano, haciéndole actuar locamente. La Biblia nos enseña que según Números 27 al 11, que Dios le dijo a Moisés: hablad a la peña. Cuando el pueblo estaba pidiendo agua, lo estaban acosando, lo estaban murmurando, estaban atacando, estaban diciendo cualquier cosa. Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y voy a producir agua. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés estaba tan presionado que él golpeó 2 veces la peña. Habiendo dicho, además de golpearla: oíd ahora, rebeldes. Eso demuestra que estaba molesto. Golpeó la peña y dijo: oigan ahora, rebeldes. Entonces es interesante tener en cuenta que Moisés hasta ahora se había distinguido por obedecer al Señor. Siempre se sujetó a la palabra de Dios, pero en esta ocasión el enojo, y quiero que entiendan esto, el enojo le hizo actuar apresuradamente. Cuando usted y yo actuamos enojados, podemos hacerlo apresuradamente, podemos herir, podemos hacer tantas cosas. A todos nos ha pasado. Pero esta palabra es para que nosotros de ahora en adelante podamos corregir, podamos tener una buena actitud y tratar de, más bien, no decir nada, guardar silencio, pedir perdón, en vez de actuar apresuradamente. Moisés actuó de esa manera. Sus emociones lo impulsaron y se equivocó. También la misma escritura nos enseña que la ira o enojo impide glorificar a Dios. Podemos ver esto en Salmo 106, versículo 32 y 33, cuando dice: también le irritaron, refiriéndose a lo que hemos leído, en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa del pueblo, porque hicieron revelar su espíritu y habló apresuradamente con sus labios. La ira nos puede hacer hablar apresuradamente. ¿A cuántos nos ha ocurrido? Obviamente a todos nosotros. Pero hoy Dios nos trae una palabra para que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos, como dice la palabra. Pues mis amados, como hemos leído, el Señor le dijo a Moisés: habla a la peña, y Moisés lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. La Biblia nos dice que a este lugar lo llamaron a las aguas de Meriba, el monte Meriba. ¿Qué significa eso? Meriba significa altercado, significa rencilla, significa contienda, riña y pelea. Y eso es lo que puede venir cuando usted o yo nos enojamos. Cuando usted o yo permitimos que la ira se apodere de nosotros. Glorificamos al enemigo y va a venir el altercado, la rencilla, la contienda, la riña y la pelea. Entonces, estas aguas de Mérida representan aquellos momentos, aquellas circunstancias que producen heridas, que infectan el corazón. Pues la contienda, mis amados, siempre provoca las heridas. Son aguas que no debemos beber, ni darla a beber a otros, pues la ira nos lleva a herir a otros. La palabra de Dios nos enseña que Moisés sufre las consecuencias de esa desobediencia. Aunque ellos fueron la causa, el pueblo fue la causa, las equivocaciones de otros no nos dan licencia, mis amados, para desobedecer al Señor. Voy a repetirlo. Las equivocaciones de los demás no nos dan licencia para desobedecer al Señor. La rebelión de su espíritu, dice la palabra, se expresó a través de sus palabras. Golpeó la peña y dijo: oigan ahora, rebelde, lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando aparece el enojo? Quizás con venganza, con palabras que lastiman, con desobediencia, con aislamiento, rechazando a otros, quizás todas esas cosas. Pero lo que debemos hacer es rendir todo enojo, rendir toda ira al Señor. Y muchas veces callar cuando no manejamos la situación
y es mejor no decir nada y buscar el rostro del Señor. Y la tercera y última enseñanza que puedo extraer de este pasaje es que depender de Dios es nuestra vida, o en nuestra vida es fundamental. Depender de Dios en nuestra vida es fundamental, bajo cualquier circunstancia. Y recuerde que estamos hablando cómo manejar situaciones difíciles. Y cuando usted aprende esto, cuando usted entiende que este pasaje nos enseña que el ser humano, en la humanidad nuestra, la dificultad produce diversas reacciones. Usted entiende que cuando se le presente una dificultad, usted puede reaccionar de cualquier manera, pero que debe glorificar a Dios con su reacción. Cuando usted entiende que una de las situaciones o una de las más intensas pasiones de la vida es la ira en el ser humano, usted aprende a manejarla, usted aprende a descansar en el Señor, usted aprende a buscar de Dios para ser más manso y humilde. Y en tercer lugar, cuando entiende que depender de Dios en nuestra vida es fundamental. No siempre, quiero decirle, mi hermano, no siempre bendición es aprobación. Es decir, los buenos resultados que tengamos no nos señalan siempre la aprobación de Dios. Nos dice la Escritura en Números 20:11 que salieron muchas aguas. Moisés golpeó la peña. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que salieron muchas aguas. Esto nos muestra la fidelidad del Señor con su pueblo, por encima de los errores, por encima de las falencias de cada uno de nosotros. Dios nos va a bendecir. Vemos entonces que la provisión de Dios para su pueblo no se detendrá por las falencias de los hombres, por los errores de los hombres. El que haya salido agua de la roca no significa que Dios había aprobado lo que Moisés había hecho, porque la orden no era golpearla, sino hablarle. Más bien esto nos enseña de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios por cada uno de nosotros. También este suceso nos recuerda y enseña que el camino que hemos recorrido o las metas que hemos alcanzado no justifican la autosuficiencia del ser humano. Debemos ser dependientes totalmente de un Dios que es fuerte y poderoso. Debemos depender de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Wow! Eso causa tristeza. Moisés, aquel hombre de tanta dedicación, servicio a Dios, un hombre manso y humilde, como lo dice la palabra, un hombre ejemplo de mansedumbre, en un momento difícil desobedeció a la orden de Dios. Y toda desobediencia, mi amado hermano, venga como venga, sea culpa suya o no sea culpa suya, tiene sus consecuencias delante del Señor. El pueblo de Israel en aquel momento se encontraba en el último año de la peregrinación en el desierto, en el año 40, a punto de ingresar a la tierra prometida. Y Moisés y Aarón llevaban sirviendo a Dios durante ya 40 años. Y el tropiezo puede parecer como un obstáculo en el trayecto. Donde tú crees que mejor caminas es posiblemente donde puedes tropezar. Tenemos que estar pendientes de buscar siempre el rostro del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso. Mire cómo dice: más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre era su fortaleza. Pero permítame decirle que posiblemente en nuestra fortaleza es donde vamos a ser más tentados nosotros. Lo que vamos a ver es que Moisés precisamente falló en su punto más fuerte, la mansedumbre. No importa, mi amado, mi amada, el grado de crecimiento o revelación que hayas alcanzado. No somos autosuficientes. Necesitamos a Dios hasta el último día de nuestra vida. Debemos depender, reconocer la gracia del Señor siempre. Quiero terminar diciéndote que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos, ha venido a caminar con nosotros, ha venido a
ayudarnos a moldear el carácter de cada uno de nosotros. Con frecuencia, por ira, por enojo, dañamos, herimos a otras personas. Por orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto solo genera tristezas, porque es desobedecer al Señor. Por eso yo te animo a que puedas manejar cualquier situación difícil siempre pensando en obedecer a Dios, en honrar a Dios. Por eso debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en cada uno de nosotros. Porque por medio de Él podemos ser hallados más que vencedores. Ojalá que en medio de cualquier circunstancia Dios te dé la capacidad para tú actuar de la mejor manera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra te haga reflexionar para ser cada día una mejor persona. Padre, bendigo este tiempo, bendigo la vida de las personas que están conectados para recibir esta palabra. Los pongo en tus manos, bajo tu cuidado, bajo tu protección, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones para ustedes. Les amamos a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar recibiendo esta poderosa palabra.